edificados, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que nos tiene el día de hoy, Señor. Que esta palabra, Señor, haga hogar en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y podamos ser edificados. Hermanos, gracia y paz en el Señor Jesucristo. Es un gozo nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes esta lección de las 128 lecciones. Hoy nos corresponde la lección acerca de la manera ordenada por Dios. La lección 5, hermanos. Dice el pulso vital de la práctica que tienen la manera ordenada por Dios los hogares. Hoy vamos a ver 5 puntos cruciales acerca de las reuniones de hogar, lo importante que son las reuniones de hogar. Siempre menospreciamos un poco las reuniones, nos da pereza, pero estas reuniones de hogar son muy vital para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento espiritual de nosotros, para ejercer las funciones del cuerpo. Entonces, como son 5 puntos, siempre es un poco extenso, entonces vamos a avanzar rápidamente en estos puntos, hermano. Dice el punto número 1: reunirse en los hogares concuerda con la economía neotestamentaria de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver Hechos 2:46, Mateo 18:20. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Punto número 1: reunirse en los hogares concuerda con la economía neotestamentaria de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces ahí acabo de leer los 2 versículos que nos enfocaba acerca de estos puntos. Dice el punto A: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que fue lo que leímos de Hechos 2:46 y habla de la nota 3. Punto número 1: de casa en casa o en el hogar, en contraste con el templo. Eso lo vemos en Hechos 5:42. 2: reunirse en los hogares. La manera cristiana de reunirse concuerda con la economía neotestamentaria de Dios. 3: esta manera difiere de la manera judaica de reunirse en la sinagoga. Hechos 6:9. Y el cuarto: llegó a ser una práctica continua y general en las iglesias. Entonces vemos lo importante que eran las reuniones, o que son las reuniones de hogar en la vida de iglesia. En los extractos del ministerio dice, hermanos, en las reuniones de hogar, según Hechos 2:46, 5:42, se lleva a cabo la predicación del evangelio, la enseñanza de la verdad, el partimiento del pan para hacer memoria del Señor, y también se oraba. En los tiempos de Pentecostés los santos partían el pan todos los días, es decir, tomaban la mesa del Señor para hacer memoria de él. Los santos también oraban en sus casas. Hechos 12:12 nos dice que cuando Pedro fue librado de la cárcel, fue a la casa de María, donde oraba un grupo de santos. Entonces vemos ahí la parte donde cuando Pedro fue encarcelado, ¿no? Y en la casa de María hacían ferviente oración. Quiere decir que ellos se reunieron de casa en casa. Ahí podemos ver claramente que no era un lugar específico, sino donde se abriera el hogar. Y el reunirse en las casas de los creyentes sirve para que funcionen todos los miembros de Cristo. Es difícil que los santos ejerciten su función en una reunión grande, pero una reunión pequeña de 4 o 5 personas, o de 2 o 3, hasta un muchacho o una muchacha pueden hacerlo. Él o ella podrían decir: el Señor Jesús me ama y qué bueno que le amo. Esto es una función pequeña, pero no la menosprecien. Sí, que bueno esta parte, hermanos, porque a veces en las reuniones grandes se nos dificulta, ¿no? O sea, nos da pena, nos enredamos. Entonces a mí eso, me suele pasar que cuando voy a participar en las reuniones grandes hasta tiemblo de los nervios. Por eso es que en las reuniones pequeñas es donde nosotros podemos hablar, podemos decir cualquier cosita. Man, no lo debemos menospreciar, menos de los nuevos.
esa parte nos ayuda a soltarnos y ayuda a que la iglesia se fortalezca cada vez más y siga avanzando. El punto número B dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y hay que leer la nota 2. Bueno, en Mateo 18:20, al hablar de las reuniones cristianas, el Señor usó el número 2 o 3, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 es un número precioso y debe ser el número con el cual se comienza la vida de iglesia. Qué bendición, hermanos. No debemos menospreciar eso. Cuando vemos 2 o 3, a veces uno tiende a desanimarse, ¿no? Porque si no, pues caemos 2, 3, ¿no? Así se comienza la vida de iglesia. Cuando vemos 2 o 3, comenzamos a orar, a reunirnos. Ya que mañana puede uno invitar a un amigo, a un hermano, un familiar, y así sucesivamente, y así comienzan a que las reuniones vayan creciendo, pero por eso el Señor dijo, donde hayan 2 o 3, Él no dijo donde hayan 50, 100, 200, no, donde hayan 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Entonces no menospreciemos las reuniones pequeñas. El Señor está ahí con nosotros, en medio de nosotros, y nos estamos fortaleciendo. Entonces más ahí podemos compartir, edificarnos, y así cuando lleguen más personas vamos a estar más fortalecidos en el Señor para poder compartir a los hermanos. El punto número B dice pasemos al 1 y 2. La reunión de unas cuantas personas, aunque sean 2 o 3, implica una de las maneras en que la iglesia puede reunirse localmente. Esas reuniones deben de haberse celebrado en las casas de los creyentes, como se menciona en Hechos 2:46, 5:42, en el propósito de orar. Vemos en el Hechos 12, 5:12, tener comunión, partir el pan, enseñar a predicar el evangelio. Hechos 2:42, 5:42. Entonces, las reuniones deben de celebrarse en las casas. Por ejemplo, las reuniones de oración. Generalmente, en algunos sitios denominacionales, por decirlo así, ellos se reúnen y tienen que llegar 400, 200, ¿sí? Pero a veces cuando uno se ora, cada quien está orando por su lado, y no hay un unir. Entonces cuando vemos pocos, estamos orando por una sola meta, que es la meta del Señor. Entonces seguimos avanzando, hermanos. Sí, la iglesia en los hogares. Bueno, en la iglesia en los hogares vemos 4 puntos, que son: la iglesia en Asia, dice, os saluda Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. 1 Corintios 16, 19. Saluda también a la iglesia que está en su casa. Saludo a Epineto, amado mío, que es el primer fruto de Asia para Cristo. Romanos 16, 5. El tercero dice, saludar a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Y el cuarto dice, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces vemos, hermanos, que las iglesias antiguamente comenzaron en la casa. Eso fue algo nuevo que comenzó en el ministerio. Dice aquí en el extracto, dice, la oración, el partimiento del pan, la predicación del evangelio, las enseñanzas de la verdad y la comunión se llevaban a cabo en las casas. No podemos encontrar ningún versículo en la Biblia donde los creyentes en la primera etapa de la iglesia construyera un salón de reunión para enseñar y reunirse. Por el contrario, reunirse en los hogares era la práctica continua y universal durante el primer siglo. Entonces eso fue algo nuevo en ese tiempo, porque en ese tiempo, según la religión judía, ellos se reunían siempre en el templo, ¿sí? En el templo.
pero vemos que el Señor abandonó el templo y se dedicó, fue a abrir su iglesia en las casas, y al comienzo ellos partían el pan y dice que comían con sencillez de corazón en las casas, y la iglesia era en las casas, no había un salón grande ni edificaron donde todos se reunían, no, porque es que cada casa, cada hermano eh, está, está haciendo su función, ¿sí? No se está una sola persona, ni dos, ni tres, sino cada hogar está participando, participa su familia, los hermanos cercanos, porque una ciudad, por ejemplo, grande como Bogotá, si solamente fuera la reunión en el sur, los hermanos del norte les va a quedar complicado llegar a esas reuniones, en especial en las noches. Sí, lo mismo no, los del sur hacia el norte, por causa del transporte, por causa de llegar tarde, por causa de la llegada de la casa. Entonces por eso se dividen las reuniones en, en distritos. Por ejemplo, aquí lo tenemos en distritos, y cada distrito es con el fin de que se nos facilite poder reunirnos, porque a veces decimos, no, es que queda de tal lado, entonces me da pereza, y eso hace que nos enfriemos. Entonces la idea es que cuando se hagan en las casas podemos estar ahí y participar y compartir con los santos. Amén. Pasamos al punto número 2, hermanos, que es la manera única para obtener el aumento y la edificación de la iglesia. Los apóstoles al comienzo de la vida de iglesia, los apóstoles al comienzo de la vida de iglesia edificaban rápidamente la iglesia, y la manera de edificar fue a través de los grupos pequeños y las reuniones de hogar. Hechos 9:31. Bueno, dice que en los primeros días de la vida de iglesia, cuando los apóstoles fueron levantados por el Señor, edificaron la iglesia de esta manera. Fue muy rápido. La iglesia en Jerusalén fue edificada. Hechos 9:31 dice que entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, todos unidos han sido edificadas. Perdón, todas estas iglesias fueron edificadas en poco tiempo. Podríamos decir que todas las iglesias en Estados Unidos han sido edificadas. No se puede decir que hemos sido edificados porque nunca hemos empleado la manera que edifica. ¿Cuál es la manera que edifica? La pregunta. Dice los grupos pequeños, las reuniones de hogar. Bueno, qué importante ver ese punto, ¿no? Que la única manera que se edifica es en las reuniones pequeñas. ¿Por qué? Porque es que ahí estamos absorbiendo un poco más del Señor, ¿sí? Como decía al comienzo, podemos participar, podemos hablar, podemos orar, podemos iniciar un himno. Entonces cuando ya llegamos los grupos grandes del domingo, entonces podemos ahí sí terminar de edificar la iglesia a través de cada santo. Pero la base de esto son los grupos pequeños. Punto B. Las reuniones de hogar son la manera óptima, la manera más excelente y finalmente la manera única de reunirse. Romanos 16:5 y la nota 1, hermano. Eso es para que lo tengan en cuenta y lo anoten y puedan estudiarlos con más calma en sus hogares. Acá por causa del tiempo no podemos extender. Y si ustedes son cristianos, si son creyentes, tienen que abrir sus casas para establecer una reunión. Este es el primer modelo en la iniciación de la vida de iglesia. Desde que el Señor ha revelado esto, he empezado a ver todos los beneficios de esta manera, establecida y ordenada por Dios. Si una persona cree en el Señor y tan pronto es bautizada, abre su casa para tener una reunión, esto lo alentará y aún lo sostendrá. Por lo tanto, podemos ver que las reuniones de hogar son la manera óptima, la manera más excelente y finalmente la manera única de reunirse. Entonces pasamos al punto número C y D. Dice: en el principio, la manera establecida por el Espíritu Santo y ordenada por Dios era la de reunirse de dos maneras, como congregación y en los hogares. D. Las reuniones de hogar son la única manera para obtener el aumento y la edificación de la iglesia. Hermanos, entonces vemos que la única manera de poder obtener esto es a través de las reuniones pequeñas. Dice que según nuestro estudio y experiencia,
de observación, yo diría que hemos descubierto que las reuniones de hogar son la única manera para tener el aumento y la edificación de la iglesia. Hay muchas cosas positivas que proceden de las reuniones en casa. Las reuniones de hogar, todos llegan a ser personas que buscan más del Señor, que sirven, que predican, que enseñan y que espontáneamente testifican para el Señor. Quisiéramos alentar a todos los santos que están en el recobro del Señor a que establezcan reuniones en sus hogares. La frase griega en Hechos 50 indica que ninguna casa fue omitida. Se reunían de casa en casa. En esas casas, eso es incorrecto. Perdón. En algunas casas prometedoras. No debemos tomar la manera de elegir algunas casas prometedoras y luego tener reuniones en esas casas. Eso es incorrecto. Todas las casas en todos los creyentes son prometedoras. Necesitamos reunirnos con otros primero. Qué bueno es esto, hermano. No podemos hacer excepción de hogares. Que este hogar sí, que este hogar no, que porque esta es una casita muy humilde y esta no. Entonces, no, hermano, eso es delicado delante del Señor, no hay excepción alguna. Si un hogar, por más humilde que sea, quiere abrir su hogar, amén. Ahí está el Señor. Y el Señor está permitiendo eso porque está tocando al hermano y a la hermana para que abran su hogar. Entonces no menospreciemos las reuniones en cualquier sitio que se establezcan. Dice aquí algo muy importante para que lo tengamos en cuenta. Dice, ¿quiere ser santos? Establezcan una reunión en su hogar. ¿Quieren ser espirituales? Establezcan reuniones de hogar. ¿Quieren conocer la Biblia? Nada les obligará más a buscar el conocimiento bíblico que el establecer una reunión en su hogar. Las reuniones de hogar les obligará a buscar el conocimiento correcto y espiritual, y mientras adquieren el conocimiento para poder enseñar a otros, ustedes mismos serán instruidos, iluminados y nutridos. Qué bueno, hermanos. A veces uno dice, no, yo quiero ser más santo, hermano. Pues abramos nuestro hogar. A veces nos creemos que somos muy poco espirituales. Pues abramos nuestros hogares y así el Señor nos vamos a ir creciendo poco a poco espiritualmente, hermanos. Por ejemplo, porque hay hogares que a veces están temblando, están pasando situaciones, hermanos. La solución, abran su hogar. Si sus hijos están en rebeldía, abran su hogar. Si estamos pasando por necesidades, si estamos pasando de ciertas circunstancias, hermano, abramos nuestro hogar, hermano. Ahí somos pastoreados, ahí somos edificados, ahí el Señor está orando. Pero nos exhorta, hermanos, a que abramos nuestros hogares, ¿sí? Sean nuevos, llevemos tiempo, no nos dé pena, ¿sí? Cualquier sitio sea pequeño, bueno, hermano, lo importante es abrir nuestro hogar. Seguimos avanzando al tercer punto. Amén, santo, sí. Aquí en el tercer punto dice la importancia de reunirse en los hogares. Y el punto A dice, establecer las reuniones de hogar en la casa de cada creyente era algo nuevo, un hecho innovador de Dios, algo que Él había ordenado. Dice que puesto que una forma sencilla en este nuevo comienzo, lo primero y lo más importante es establecer una reunión de hogar en la casa de cada creyente. Para eso no hay opción. Con tal que una persona sea un creyente en el Señor, aunque sea el más débil, el más frío o indiferente, o se haya desviado, Él es nuestro hermano en el Señor. Con el tal debemos tratar al máximo de edificar una reunión de hogar. Hermanos, esto es con el fin de que incluso las personas que se hayan enfriado, las personas que estén tibias, hermanos, puedan venir y ser animados nuevamente en estos lugares. Debemos al máximo edificar, hermanos. No tampoco nos dejemos llevar por el desánimo de ellos y desanimarnos nosotros también. Al ver que digan, no, es que ese hermano está perezoso, es que hace mala cara. No importa, con más ver debemos tener y orar al Señor y que el Señor toque a estos hermanos y puedan ser atraídos cada vez más. Dice el punto B, cada hogar puede abrirse para hacer un lugar de reunión.
Dice, lo primero que tenemos que hacer es convertir los hogares de los santos en lugares de reunión. Hay muchos santos que ahora tienen la carga de abrir sus hogares. Amén. Esto es un gran avance. Sin embargo, no debemos estar satisfechos con esto. No solo aquellos que tienen la carga deben abrir sus hogares, sino que también debemos llevar las reuniones a los hogares de los que no tienen la carga. Señor Jesús, eso es algo maravilloso, hermanos. Si hay hogares que están abiertos, amén. Eso es, como dice el hermano, es un gran avance. Tenemos que llevarlo a aquellos hermanos que no han querido abrir sus hogares, que por X o Y razón no lo abren. Hay que animarlos a que abran su hogar para que podamos ser pastoreados. Dice el punto D. Perdónense, una vez que la iglesia sea edificada en los hogares, estos serán transformados. Dice, necesitamos ver que la manera que el Señor está tomando consiste en edificar la iglesia en los hogares de los santos. Una vez que la iglesia sea edificada en los hogares, estos serán transformados. Quizás algunos esposos y esposas tengan el hábito de discutir, pero una vez que tengan reuniones en su hogar, ellos dejarán de discutir. Sus hijos además serán preservados y no seguirán la corriente del mundo. Finalmente, esta familia llegará a ser una familia normal y apropiada. Oh, Señor, de lo que hablamos un poquito atrás, dice que si hay discusión entre las parejas, hermanos, si sus hijos de pronto han sido arrastrados por la corriente de este mundo, hermano, cuando se abren los hogares, esa es una gran bendición para que el Señor en su amor enamore a estas parejas nuevamente, ¿sí? Porque a veces nuestro amor natural tiende a perderse, pero en el Señor, el amor en Él, eso nos renueva cada día, y entonces ahí sí ya será un hogar de bendición. Sus hijos serán atraídos de la corriente de este mundo al Señor nuevamente, y finalmente, como dice ahí, llegará a ser una familia normal y apropiada. Qué bendición, qué bueno que esto pueda ser así. Dice, y para finalizar el tercer punto, y una vez que edifiquemos la iglesia, los hogares, los creyentes podremos propagar el evangelio a través de los hogares, dar lugar a que cada miembro ejerza su función en las reuniones, fomenta y desarrolla los dones orgánicos de cada miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, abramos nuestros hogares. Pasamos al cuarto punto, hermanos. Bueno, antes de pasar al cuarto punto, me gustaría leer una parte de aquí que dice del D, que decía, una vez que edifiquemos la iglesia en los hogares de los creyentes, podremos propagar el evangelio a través de los hogares. Dice, una vez que edifiquemos la iglesia en los hogares de los creyentes, podremos propagar el evangelio a través de los hogares. En este respecto, todas las iglesias que tengan éxito en los hogares no tendrán la necesidad de celebrar las grandes reuniones de evangelización, pues el evangelio será propagado espontáneamente. Lo que leíamos ahorita, a veces para predicar el evangelio se tienen que hacer, o cuando hacen esas campañas, ¿sí? Para poder ganar unas cuantas personas, porque la mayoría que llegan ahí son miembros de la misma congregación. Entonces, hermanos, si eso funciona en los hogares, porque podemos traer uno o dos, bueno, espontáneamente el evangelio se va propagando a través de las personas nuevas que llegaron, ellas les comparten a otras, y así sucesivamente. No habría necesidad de hacer esas campañas así de reuniones grandes, sino que se propagarán espontáneamente en los hogares. Antes de pasar también al cuarto, dice que tenemos la vida de Dios en nuestro interior, y esta vida produce algo orgánico. En las reuniones cristianas apropiadas debemos proporcionar a todos el tiempo y la oportunidad suficiente para ejercer sus dones. Hasta un niño de 6 años puede decir, alabado sea el Señor, Señor Jesús, te amo, oh Dios, para comer. Es bueno para comer. En cada reunión de hogar debemos ayudar a todos
a todos los asistentes a desarrollar sus dones orgánicos. Esto requiere que seamos modelos adecuados, un ejemplo que puede ellos seguir. Entonces vemos, hermanos, que hasta un niño, hasta un niño de 6 años, eh, puede participar alabando al Señor, hermanos. Eso es la importancia de las reuniones pequeñas, donde todos ejercemos la función. Bueno, entonces ya por causa del tiempo pasamos ahora sí al cuarto punto. Las funciones de las reuniones de los hogares. Hechos 2:46, 47 y 42. Como dije ahorita, eso es para que lo anotemos y en nuestro tiempo libre pues lo estudiemos. Entonces dice la oración, Mateo 18, 19, Hechos 2:42, 12, 5 al 12, la comunión, 2:42, el partimiento del pan, recordar al Señor, Hechos 2:46, la enseñanza, la verdad o la predicación del Evangelio. Eso hace parte de la función de las reuniones de hogar. El P dice 6 comisiones de las reuniones de hogar. Este punto es muy importante. Vamos a ver qué quiere decir cada punto. Dice cambiar nuestro concepto. ¿Sí? Lo primero que intentamos hacer es cambiar nuestro concepto, nuestra forma de pensar. Y las reuniones de hogar no son solamente un método. De ahora en adelante no vamos a elevar a las reuniones grandes, ni tampoco vamos a menospreciarlas. Vamos a considerar las reuniones grandes y las reuniones de hogar de la misma manera. Que bueno, ver este punto, porque a veces menospreciamos, como decíamos ahorita, las reuniones pequeñas y las reuniones grandes las elevamos. Sí, sí, bueno, es que las más importantes son esas reuniones grandes, no. Acá las reuniones, tanto las grandes como las pequeñas, hermano, deben ser, debemos tener de la misma manera. No podemos hacer que una sea más grande que la otra. Dos, dice, luchar para recobrar a aquellos que no se han reunido por mucho tiempo. Dice que según las reuniones de hogar deben esforzarse para recobrar a aquellos que no se han estado reuniendo por largo tiempo. Qué bueno eso, hermano, porque vemos que muchos santos han dejado de reunirse, ¿sí? Por X y Y razón. Tenemos que motivarlos, luchar, dice, luchar para recobrar. Esta lucha dice que no es ni contra carne ni sangre, sino contra las huesas. Sabemos que el enemigo hace que nos enfriemos, hace que nos desviemos, que nos apartemos. Entonces necesitamos luchar contra ellos y eso a través de la oración. Tercero, predicar el Evangelio ampliamente. El Evangelio debe salir de los hogares, aún la hora en las universidades. El Evangelio en los hogares pueden provenir de los hogares. Los hogares son el cimiento. Si los hogares no son sólidos, tenemos que hacer que los hogares sean sólidos, hermanos. ¿Y por qué puede ser esto para los hogares? Pues si nuestros hijos están en las universidades, si nuestros hijos están en universidades, ellos pueden ganar a otros jóvenes universitarios y pueden hacer que ellos también vengan aquí al Evangelio del Señor. Cuarto, lograr que las personas sigan asistiendo a las reuniones. En nosotros. Recording in progress. Dice quinto, fortalecer las riquezas, el contenido de las reuniones de hogar. Las riquezas de las reuniones de hogar. El contenido de las reuniones de hogar debe ser enriquecedor. Debemos enriquecerlo. ¿Y cómo enriquecemos nosotros las reuniones de hogar? A través de Cristo, hermano. A través de la riqueza de Cristo. El sexto dice alcanzar la meta más elevada de Dios para la iglesia, obtener un cuerpo viviente que lo exprese sobre la tierra. Amén. Dice que el sexto, cuando las reuniones sean enriquecidas, se obtendrá la meta más elevada, que es expresar a Cristo. Amén. Entonces, cuando esa meta se ha cumplido, lo más elevado que va a haber en las reuniones, hermano, es Cristo. C. Las reuniones de hogar son
Perdón, las reuniones de hogar son lo que prueba la calidad o genuinidad de la edificación de la iglesia. El hogar de los creyentes posee 4 funciones. La primera función es la de predicar el evangelio. La segunda función es que nuestros hogares son el lugar donde podemos contactar a los estudiantes. La tercera es contactar a toda clase de personas, y la cuarta es realizar la labor con los niños. Si queremos tener una obra del evangelio sólida, entonces necesitamos que los santos abran sus hogares. Manos, qué bueno es esto. Se ve que en estos 4 puntos se predica el evangelio, hace que nuestros hogares donde podemos contactar a los estudiantes, contactar toda clase de personas. Aquí no manda que solamente a fulano o a sutano, no, a todos, a aquel que le podamos predicar el evangelio, y podemos fortalecer con los niños. Bueno, por causa del tiempo seguimos avanzando. D. Abrir los hogares en 4 direcciones simultáneas. Bueno, pasamos de una vez al quinto punto, hermanos. La manera cristiana de reunirse. Bueno, antes de pasar al cuarto punto, me salté la parte C donde dice las reuniones de hogar, que es una prueba de la calidad genuina de la edificación de la iglesia. Dice que vemos claramente que la edificación de la iglesia se basa en las reuniones de hogar. Entonces, ¿quién edifica las reuniones de hogar? Ni los colaboradores, ni los ancianos, sino los hermanos y hermanas. Las reuniones de hogar son la piedra de toque, una prueba para determinar la calidad o lo genuino de la edificación de la iglesia. La iglesia está edificada sobre este cimiento. Entonces, hermanos, también en el punto de que cambiemos nuestro concepto es que no solamente la iglesia la edifican los colaboradores ni los ancianos, la edifican los hermanos y hermanas, o sea, la iglesia. Todos edificamos la iglesia, hermano. Ahora sí pasemos al cuarto punto, la manera cristiana de reunirse, según Hechos 20:20. Entonces, de la quinto punto que dice la manera cristiana de reunirse, necesitamos las reuniones grandes como también las reuniones pequeñas. Dice, si realmente estamos en serio con el Señor y deseamos ver el aumento y la edificación de la iglesia, tenemos que repudiar la manera del cristianismo. Necesitamos sacar esto de nuestro sistema sanguíneo. Conforme a la escritura, la manera cristiana de reunirse debe tener 2 lados. Por un lado están las reuniones grandes y por el otro las reuniones de grupo pequeño. Estas 2 lados son como las 2 alas de un águila, que es del mismo tamaño y están balanceadas. Entonces vemos que, hermanos, que una reunión no es más grande que las otras. Las grandes al lado izquierdo, las pequeñas al lado derecho, pero ambas se equilibran, no son una más grande que la otra. B. No debemos menospreciar las reuniones grandes, pero debemos completar las reuniones grandes con los grupos pequeños. Dice, no debemos menospreciar las reuniones grandes, pero estas deben ser complementadas con los grupos pequeños. Debemos poner el 60% de nuestra atención en las reuniones pequeñas y solo el 40% en las reuniones grandes. Pero estoy un poco preocupado porque muchos ponen el 80% de su atención en las reuniones grandes. Muchos, conforme a su concepto, dirían que ellos prefieren asistir a las reuniones grandes en lugar de las reuniones de hogar. Necesitamos cambiar nuestro concepto, necesitamos ambas reuniones, hermanos. Necesitamos ambas reuniones, sí, a algunos les gustan más las reuniones grandes porque creen que es lo máximo, a otros no, que las reuniones pequeñas. Hermanos, necesitamos las dos. Yo necesito las reuniones pequeñas para ser edificado, necesito las reuniones grandes para compartir con todos los santos. Necesitamos laborar para los nuevos creyentes, pero necesitamos laborar para que los nuevos creyentes asistan a las reuniones grandes de la iglesia y ayudarles a conocer la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y los nuevos también necesitan ser atraídos a la plena realidad de la vida de iglesia apropiada. Debemos laborar para atraer los nuevos a las reuniones grandes, para ayudarles a conocer la iglesia como el cuerpo de Cristo, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22. Y
la parte B del 23. Finalmente, los nuevos pueden ser genuinos a profetizar en las reuniones de la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando los creyentes nuevos, hermanos, son edificados acá en las reuniones pequeñas, ellos pueden edificar las reuniones grandes en su profetizar. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces, la motivación de este tema, hermanos, como decía en su título, dice que es mucho vital la práctica que tiene la manera ordenada por Dios los hogares, hermanos. Necesitamos, hoy nos exhorta el Señor a que abramos nuestros hogares, ¿sí? A que nos abramos para que todos los santos puedan venir, no ponerle excusas, hermano. Eso va a ser de gran bendición para todos nosotros, para sus hogares, para sus hijos, para nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor. Eso nos lleva a comprometernos más cada día con el Señor. Eso nos lleva a tener más compromiso con la iglesia, con todos los santos, hermanos. Bueno, ya por causa del tiempo no pude, había mucho que decir, pero bueno, eso fue lo que el Señor puso. Espero que el Señor ponga esto en sus corazones y se lleve a la práctica, hermanos. Aquí termino, hermanos. Que el Señor nos muestre cada día más su economía y podamos ser uno con Él en todos esos puntos. Gracias y paz, hermanos. El Señor los guarde. Recording stopped. Bueno, hermanos, gracias al Señor por este mensaje, hermanos. Los hogares, un tema bastante importante, hermanos. A continuación, pues vamos a pasar al tiempo de compartir, mis hermanos. Por favor, van levantando las manos o enciendan sus micrófonos. Yo voy a estar pendiente, hermanos, les voy dando la palabra. Por favor, hermanos, espero que todos podamos participar. Amén. Adelante, mi hermano Edgar. Gracias, hermano Michael. La importancia de abrir los hogares, como nos lo habla Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso leer aquí el pie de notas que dice: las reuniones de los creyentes son iniciadas por el Señor. Cualquier hogar que se abre, todas las reuniones tienen que ser iniciadas por el Señor. Y nos dice también que todas las personas, asuntos y cosas que los ocupen, quien los reúne en su nombre para que disfruten las riquezas de su presencia. Las reuniones de hogar es tan importante porque nos lo habla la palabra. Si nos lo habla la palabra es porque es así. Entonces necesitamos ser esos miembros fieles para abrir nuestros hogares, compartir con nuestros vecinos, con las parejas que tienen hijos, que todos puedan participar, que todos puedan llenarse del Señor, aún a tener invitados de familiares cercanos. Y es la forma más importante de que los hermanos puedan romper el hielo. ¿Cómo? Profetizando, llevando un himno. Es muy sencillo, porque se puede iniciar con un himno. El Señor es el que inicia las reuniones. Podemos llevar unos pasajes de la Biblia, el compartir con los jóvenes, con los niños. Todos participan en el hogar. Si se abren miles y miles de hogares, pues la iglesia va a ser edificada. Cuando estemos en las reuniones grandes, pues vamos a alimentar esas reuniones grandes, donde todos podemos compartir, porque la iglesia es una sola. Las reuniones pequeñas no son separadas del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cada ciudad están las reuniones grandes, las reuniones de hogar, las reuniones pequeñas, las reuniones de oración, pero sí la importancia de que todos los miembros del cuerpo puedan abrir su hogar. Amén. Gracias y paz. Amén, mi hermano. Gracias, hermano. Adelante, mi hermana Linda Smith. Amén. Amén, hermanito. Sí, hermanos, qué bendición. Hechos 2:42 dice, bueno, el Señor en estos días nos ha estado hablando casi todo el tiempo en relación con las reuniones de hogar. Entonces, Hechos 2:42 dice que ellos se reunían de casa en casa, ese modelo tan maravilloso que el Señor
que el Señor dejó y nos muestra que eran de casa en casa y partían el pan cada día con alegría y sencillez de corazón. O sea, ellos no partían el pan cada 8 días, sino todos los días de casa en casa. Hechos 2, 42, 46. Entonces, pues, es la expresión de la iglesia, ¿no? La reunión en un hogar es algo maravilloso y yo, por ejemplo, yo personalmente no lo había visto así. Eso fue para mí algo nuevo cuando llegué a la vida de iglesia. Entonces, es muy diferente como se ve en las reuniones grandes, eh, y para eso, pues usualmente se usan unos sitios, unos locales de reunión donde no hay ese cariño, donde no hay ese cuidado mutuo que el Señor quiere que tengamos los unos de los otros. Entonces, le damos gracias al Señor porque es una idea maravillosa del Señor de que los hogares, en cada hogar esté Él iniciando las reuniones y que los niños vean a sus papás todo el tiempo involucrándose con el Señor en las reuniones de hogar. O sea, es un ejemplo maravilloso desde pequeñitos para que la iglesia sea fortalecida y para que el Señor la pueda edificar. Ese es el mejor ejemplo que los padres le deben dar a los hijos, tener esa reunión con cariño, con sin ningún tipo de protocolo, sino la presencia viva del Señor. Es maravilloso y realmente eso nos atrae cada día a estar juntos, a que esas reuniones sean una realidad y a que se fomente, como lo dice Hechos 2:46, que ellos mismos partían el pan, no tenían ningún tipo de ritualidad, sino sencillamente se reunían con el único objetivo de disfrutar al Señor y de partir el pan. Le damos gracias al Señor por ese modelo tan maravilloso que le da y dice que eso es espectacular porque allí es donde el Señor envía la bendición. Dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos en armonía, que entonces allí es donde el Señor lleva la bendición. Entonces, gracias, Señor, porque así se establecen las iglesias, porque cada cual debe cooperar en comunión sincera y estar todos con los ojos puestos en el Señor para que podamos de una manera ardiente escudriñar las escrituras y que el Señor nos escudriñe a nosotros. Gracias, Señor, porque eso atrae la venida del Señor. Estamos Amén. cerca de la venida del Señor y por esa razón debemos abrir nuestros hogares, invitar al Señor y que Él sea el centro de la reunión como miembros de ese cuerpo para que podamos expresarlo y para que nunca seamos independientes, sino que estemos coordinados todos en una sola unidad. Amén, hermano. Amén, hermano. Adelante, mi hermano Juan Carlos. Amén, hermano Michael. Qué palabra tan maravillosa. Es más, en esta plataforma Zoom, en este momento, tenemos una reunión de hogar, porque todos estamos conectados recibiendo esta palabra maravillosa. Empezamos con la oración, después con el himno, con el mensaje del hermano, tuvimos comunión. Bueno, no sé, aprendimos algo. En este momento estamos en la predicación de la palabra, de lo que nos dejó el Señor. Pues tener reuniones de hogares concuerda con la economía neotestamentaria de Dios, ya lo había hablado la hermana, y estamos edificándonos con este mensaje. La palabra dice, mis hermanos, en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es maravilloso, el Señor está en este momento en medio de nosotros, hablando a través de cada uno de nosotros, dando la porción que corresponde a cada hermano. Como acaba de decir, hermano, en la reunión oramos, tenemos comunión, partimos el pan, enseñamos o predicamos el evangelio. A través de los grupos pequeños, hermanos, y las reuniones de hogar, son la única manera para obtener el aumento y la edificación de la iglesia, de este cuerpo maravilloso. Ahí somos nutridos, somos alimentados, hermanos. Depende que nosotros hayamos recibido de la palabra del Señor para que seamos y vayamos creciendo y vayamos madurando a lo que el Señor requiere. Cada hogar puede abrirse para ser un lugar de reunión, mis hermanos.
pero a veces, no sé, es el sentir mío de que no queremos abrir nuestros hogares por alguna situación particular, personal, no sé, pero debemos abrir nuestros hogares para atraer a más hermanos, para que conozcan al Señor. ¿Qué pasa con estas reuniones cuando abrimos nuestros hogares? Cambiamos los conceptos, hermanos. A veces los hermanos nos hacen ver cosas que nosotros no habíamos visto en la palabra. Recobramos hermanos que no se han reunido durante varios tiempos, se han alejado de las reuniones. Y es importante eso, ir a visitarlos también. Predicar el evangelio para que sigamos comiendo al Señor. Sigamos asistiendo a las reuniones, la que hay los martes, la reunión de oración, la de hoy jueves, que es la reunión de las 128 lecciones, la de los sábados, que son para nuevos creyentes. Bueno, el Señor adereza mesa para que siempre estemos comiendo, fortaleciendo las riquezas de las reuniones y obtener un cuerpo viviente, hermanos. Somos un cuerpo viviente y debemos ser miembros funcionales de este cuerpo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos tanto reuniones grandes como reuniones pequeñas. Y esto me hace acordar de la escuela de la verdad que fue el fin de semana. ¿Cuántos hermanos asistieron? ¿Cuántos jóvenes asistieron en esta reunión tan grande para ser nutridos y alimentados en la palabra del Señor? Así que también necesitamos laborar para que los nuevos creyentes asistan a las reuniones y conozcan del cuerpo de Cristo. No debemos dejarlos solos, hermano. Cuando traigamos esa ovejita que el Señor nos encargó, debemos seguirla alimentándola, guiándola, protegiéndola. Amén, mis hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Adelante, mi hermana Ana. Bendiciones, hermanos. Qué importante es que oremos y llevemos en práctica lo que vivieron los apóstoles. Ellos se reunían de casa en casa, partían el pan, predicaban el evangelio, leían, cantaban, hacían muchas cosas que hoy no las vemos. Si el Señor nos recupera a nosotros las reuniones de hogar, podemos caer como en la cristiandad, y los judaizantes, solo en el templo. En templos grandes, si se anulan las reuniones de hogar, caemos en degradación. Necesitamos orar mucho, hermanos, para que se lleve a cabo la manera ordenada del Señor, que es las reuniones de hogar, porque es lo que está establecido y lo que vimos en los apóstoles. Si no, seríamos como los judaizantes en el templo. Amén, hermanos. Amén, hermanita. Continuamos con nuestro hermano Reinaldo. Adelante, hermano. Amén, santos, gracia y paz. Lo que acaba de compartir la santa, pues entonces seríamos como los judaizantes. Y qué precioso que, ¿verdad? Nuestro Padre Precioso nos muestra muy, muy, muy claro desde hace 2000 años. Pero ¿por qué le plació al Señor revelarnos tal visión tan genuina, tan santa y tan pura de los hogares, de las casas? Respecto a lo de Hechos 2:46, que en la iniciación de la economía neotestamentaria de Dios, los primeros santos, los primeros conocedores de la palabra, única y exclusivamente lo hacían en las casas. Se reunían en las casas, comían el pan, partían el pan, disfrutaban de ese Cristo maravilloso, comiendo y bebiendo del Señor, haciendo las celebraciones neotestamentarias en las casas. Eso es muy maravilloso y muy precioso porque Dios por su misericordia mostró muy claro abandonar el judaísmo, abandonar el judaísmo. Y la única forma es pues reunirnos en los hogares. Y qué precioso que el Señor ratifique esta palabra, pues hermanos, esta semana. Y el Señor es muy contundente, mis santos. En Hebreos 13:13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Es que precioso que nuestro Padre Precioso nos está dando un revés total, hermano, que nos reunamos en las casas, que comamos y bebamos del Señor, partiendo el pan en nuestros hogares. Entonces, bendito sea el Señor, que Dios por su misericordia nos ratifica. Salgamos pues del campamento, de ese cristianismo dividido, para edificar el cuerpo orgánico de Cristo en cada una de nuestras casas.
Bendito sea el Señor y alabado sea su santísimo nombre. Gracias y paz, santos. Amén. Gracias, hermano. Seguimos con nuestra hermanita Margarita. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por reunirnos, Señor. Gracias porque me disfrutaba que esto debe ser iniciado por el Señor. Gracias por todo por toda esta riqueza, hermanos, que nosotros obtenemos en las reuniones de hogares. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque el hermano nos alentaba de que debíamos reunirnos y llevar la carga de abrir los hogares y también de aquellos que no tienen esta carga, hermano. Oh, Señor, gracias, Señor, para que ellos sean transformados. Gracias, Señor, porque nosotros somos edificados también, hermanos, cuando abrimos nuestros hogares, los hijos, los nietos, Señor Jesús. Gracias porque el hermano decía también que debía ser en los hogares, puede haber una familia que puede ser edificada y también apropiada. Gracias, Señor, porque el hermano nos alentaba, decía que esta es una gran bendición, hermanos, que somos renovados, somos vueltos al Señor, podemos propagar el Evangelio espontáneamente. Señor Jesús, los hermanos pueden ser recobrados y que la vida está en nosotros y esto se puede propagar, ayudar a todos, hermanos, a recuperar los dones, que cada uno pueda recuperar su función. Señor Jesús, y aún los nuevos, y uno puede verlo, hermanos, cuando en mi caso nosotros estamos llevando a una hermana que está recién, pero yo aprecio mucho que ella está orando y ella también habla y le hemos enviado los mensajes y ella nos envía también su compartir. Señor Jesús, y cuando nos reunimos a orar con ella, aún ella, antes de que nos podamos reunir, ella anda buscando. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Ella nos busca y eso es porque la vida se propaga. Señor Jesús, gracias, Señor, porque sin darnos cuenta, hermano, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, solamente orar por ellos, como decían los hermanos en nuestros hogares, que no, aún también no debo menospreciar las reuniones grandes ni las pequeñas. Señor Jesús, gracias, Señor, porque esto ayuda a que muchas veces que el Señor vuelve a Señor, por la oración de los hermanos, y podemos reunirnos, hermanos. Y como decía, se cumple Mateo cuando dice que donde hay dos o tres, y aquí veo más de dos o tres. Gracias, Señor, porque esto también hace que nosotros mismos. Gracias, Señor. Sin duda digo, Señor, ayúdame a tener un hogar sólido. Señor Jesús, gracias, Señor, porque esto fortalece, hermano, la riqueza de nuestro hogar con las riquezas de Cristo. Señor Jesús, gracias, Señor, porque, hermano, disfrute esto. Este punto maravilloso, hermano, las hermanas. Oh, Señor, cumple su función. Gracias, Señor, por esta dirección. Gracias por alentarnos en cuál es la verdadera, cuál es la manera ordenada. Oh, Señor, gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gracias, mi hermana. Amén, hermano. Hermanos, el himno 118 dice algo bien precioso. Al hogar, al hogar, al hogar de Dios. Donde está el manantial he venido yo. Un fluir aquí que no cesará y hace crecer vida hasta madurar. Oh Señor, fluye aquí, un río que va por la tierra a proveer la vida especial. Pero ve, oh Señor, más profundo aún, hasta que nos midas y poseas tú. Hermanos, esto es algo hermoso, hermanos. Y de verdad necesitamos clamar al Señor por ver el cuerpo de Cristo, por ver que somos el hogar de Dios, la familia de Dios. La iglesia es un hogar, la iglesia es un hospital y la iglesia también es una escuela. En cuanto a las reuniones de hogar, hermanos, necesitamos orar. Cuando estuvimos en el estudio de Apocalipsis, decía que debemos ser aquellos que perseveran con el Señor. ¿Y qué es perseverar con el Señor? Pues, hermanos, es pagar el precio. Ahorita que estamos viendo salir del campamento, me impacta mucho que dice que no debemos de estar
en nuestras complacencias, en nuestras preferencias, hermanos, buscando, sino necesitamos buscar la presencia del Señor. Y es impresionante, hermanos, que hay hermanos supremamente pobres. Pero cuando estos hermanos han abierto sus casas, hermana, había una hermanita que ella no tenía puertas en su casa, solo tenía cortinas. Y ella hacía una comida sencilla y era feliz cuando llegaban los hermanos. Aquella hermana, hermanos, no era su casa la riqueza, no eran sus muebles, bueno, tan siquiera su comida, era el Cristo que ella contenía. Entonces, hermanos, abrir nuestras casas, hermanos, es algo tan precioso. Y ahí probamos, hermanos, nuestra fidelidad, nuestro amor al Señor, que estamos viendo la cabeza y el cuerpo, hermanos, porque por una parte, si no tenemos, podemos rogar al Señor. Así sea una habitación, ¿verdad? Podemos rogar. Y por otra parte, había una hermana que su esposo no quería venir al Señor. Y este hombre no quería, y la hermana abrió su casa, abrió su casa. Sus hijos tampoco querían venir al Señor, pero ella quería que ellos escucharan de alguna precioso, porque ahí se cumple el pan con sencillez de corazón. Entonces, esta hermana abrió su casa, hermanos, y qué precioso. Al inicio se subían al segundo piso, ponían la tele, no quieren escuchar nada. Pero a medida que estaba ahí, hermanos, el ejército de Dios, a medida que estaba ahí el cuerpo de Cristo, ellos estaban orando porque esta hermana abrió su casa. Toda su familia vino al Señor. Toda su familia vino al Señor. Es un testimonio maravilloso. Hoy en día su esposo es un colaborador en la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos muchos problemas familiares, matrimoniales, y pues necesitamos al Señor. Y qué maravilloso, hermanos, que podemos, ¿por qué? Porque ahí es donde va a estar el fluir, hermanos. Ahora, si no solamente vamos a las reuniones de la localidad, pues hermanos, no es lo mismo abrir un tema y escudriñarlo plenamente. Aún, hermanos, el pastoreo, libros que empecé a ver para nuevos creyentes, fue en un hogar. Y fue maravilloso porque, ¿y qué hice yo, hermanos? Luego yo abrí mi casa, entonces, y abro mi casa. Entonces, hermanos, es una práctica vital. El ser uno con el Señor, el venir, hermanos, y entregarle, hermanos. Antes era que el 10%, ¿verdad? Pero ahora nosotros le entregamos todo al Señor para que el Señor vuelva. Así que necesitamos cooperar con Él, abriendo nuestros hogares. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén, hermanos. ¿Un hermano más va a participar? Sí, un hermanito. Pues las reuniones de hogar es de las reuniones más cruciales. Creo que todos hemos crecido, hemos sido pastoreados muchísimo en las reuniones. A modo testimonio, cuando yo empecé la vida de iglesia, las reuniones que más disfrutaba era precisamente las reuniones de hogar, porque eran espacios donde uno podía preguntar, donde uno podía en más confianza con los hermanos de confianza, preguntarles cosas, aprender, escuchar testimonios, etcétera, etcétera. Entonces es un espacio que el Señor permite para ser muy bendecidos. Lo mismo las parejas que deciden abrir sus hogares, hermanos, son muy bendecidas. Por eso es importante recalcar, hermanos, que no tenemos que seguir en práctica de esto, hermanos, de no dejarnos de reunir, visitar a los hermanos que de pronto están abriendo sus casitas, así hermanos sean pequeñitas, o que no nos dé pena, hermanos, recibir a otros hermanos que porque, no sé, pensemos que nuestra casa está fea, etcétera, no nos dé pena, hermanos. Todas las casas son maravillosas. Mis hermanos, recordemos que para dentro de 8 días tenemos la lección número 6, que se titula La meta de la manera ordenada por Dios, la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la función de cada creyente, hermanos.
Lo va a dictar nuestro hermano Humberto González y nuestros moderadores van a ser Jonathan Criollo y el hermano José Neis. Entonces los esperamos dentro de 8 días, a esta misma hora, hermanos. Y pues nada, mis hermanos, si quieren encender sus cámaras, hermanos, y despedirnos. Muchas gracias, mis hermanos. Amén, Gracias, hermano. hermano. Hermano, gracias. Buena noche. Amén, hermanos. Gracias y paz. Margarita, bendiciones. Amén, hermanos. Bendiciones. Amén, hermano Reinaldo, hermana Rosa Corredor, bendiciones, hermana Marta, Nora, hermana Anita. Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Amén. Amén.